Aquí en Cantera nos gusta cuando la comunidad gamer y los desarrolladores se unen en eventos. Y si América tiene el E3, Brasil Game Show y los PAX, Europa no se queda atrás. Este fin de semana el Tobacco Dock de Londres, Inglaterra, fue por tercer año consecutivo la casa del EGX Rest, una versión mucho más íntima de la feria EGX que se da anualmente en Birmingham. Este año contó con más de 200 expositores, con la mayoría de ellos siendo de la escena indie. Vimos varios títulos AA altamente esperados como Yooka-Laylee, Tacoma y Little Nightmares, y decenas de otras increíbles propuestas. Hoy te compartimos nuestro top 5 juegos del EGX Rest 2017. But that is for the country to decide. With immigration at the heart of this debate and so many opposing the change, is it... En The Occupation, tomas control de un periodista delator en una Inglaterra alternativa en los años 80. La campaña se lleva a cabo en un solo día y los desarrolladores prometen que lo que hagas dentro de las próximas 4 horas, tanto en tiempo real como en el juego, decidirá el futuro de la nación. El título hizo su debut en esta convención y los mejores piropos que ha recibido es que te hace sentir una tensión similar a House of Cards y que se rumora fue el título preferido de Ken Levine, creador de BioShock, que estuvo presente en el evento. Charles, what the hell have you done? Escondido en el pasillo de ID at Xbox, tenemos un juego que muchos han descrito como una mezcla del juego de mesa Clue, o Cluedo en algunas regiones, con la película Groundhog Day, o El Día de la Marmota. I'm reliving the same day over and over. Groundhog Day, today. The Sexy Brutale es el nombre de una mansión convertida en casino, en donde debes ayudar al sacerdote Lafcadio Boone a salvar a los invitados allí presentes de un cruel destino. Vivirás una y otra vez el mismo día hasta que logres evitar el asesinato de cada uno de ellos. The Sexy Brutale estará disponible el próximo martes 11 de abril en PC, Xbox One y PlayStation 4. Adventure Pulse es un juego de plataformas con gráficas simples al estilo de Cyanide and Happiness, que nos hicieron subestimarlo algunas veces. Cuando finalmente le dimos una oportunidad, su envolvente historia no nos dejó volver atrás. Todo empieza el día de tu cumpleaños, donde tu padre te obsequia una jirafa y minutos después es raptado por el malvado Señor B, quien está convirtiendo a las personas mayores en hot dogs o perros calientes, y tu papá es su más reciente objetivo. Quedará en tus manos y las de tu nuevo amigo el ir a rescatarlo. Aparentemente The Adventure Pulse es el segundo título en esta serie. No estamos seguros si sus desarrolladores lo tratarán como un reboot o una secuela del juego web Super Adventure Pulse de 2012. Y esta semana ha sido increíblemente ocupada para los gatos en Tequila Works. Los vimos en nuestra cuarta posición en The Sexy Brutale y casi simultáneo a EGX Rest estaban presentando un nuevo título de realidad virtual en el Silicon Valley VR Expo de San José, California. Hablamos de The Invisible Hours, que lleva un concepto muy similar acerca de resolver asesinatos misteriosos. Y si esto no fuese suficiente, también se llevan la posición número 2 de nuestro conteo con Rime. Next is a new game from the talented Spanish developer Tequila Works. La primera vez que se presentó al público fue en Gamescom de 2013, y en ese entonces Sony estaba haciendo de publisher para este proyecto. Luego de unos años de desaparición y que Tequila Works recuperara los derechos de publicación y consiguiese un nuevo publisher, Rime parece estar de vuelta y con fuerza. Este juego nos recuerda visualmente a las obras del Team Ico y en sus mecánicas tiene elementos de juegos como Inside y Journey. Rime estará disponible el próximo 26 de mayo para todas las consolas actuales. Yes! High five. Boom! All right. Rex Crawl y Moo Yu se conocieron mientras desarrollaban Little Big Planet. Hoy en día lideran Foam Sword Games y nos presentan su título debut llamado Knights and Bikes.
La meta del juego es tocar esa fibra de nostalgia y hacernos recordar cuando éramos niños y teníamos un increíble sentido de aventura. Para ello, toman inspiración de historias como Los Goonies de 1985. Está claro que el arte de Knights and Bikes es uno de los elementos que más llama la atención de este juego. En el mismo, tomarás control de Nyssa y Dhalmyssa para explorar una isla en bicicleta. Estarás armado con frisbees, globos de agua y todo el resto del repertorio de cosas con las que te podrías defender en la infancia. El juego está diseñado para 1 o 2 jugadores en modo cooperativo tanto local como online. Esta fue nuestra selección de juegos presentados en el EGX Rest y como es costumbre les compartimos enlaces a los juegos, redes sociales y algunos demos de los proyectos aquí mencionados. Y nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera. But I know I will see you again.